¿Qué hace esta basura aquí? ¡Fuera! ¡Contaminas mi establecimiento! La voz venenosa de Ricardo, el gerente, cortó el aire del lujoso restaurante El Esplendor. Su mirada era un puñal de desprecio clavado en el anciano de ropas raídas que solo buscaba refugio. Ricardo saboreaba su poder, sintiendo el placer cruel de humillar al débil ante una audiencia de comensales silenciosos y cómplices, cuyo silencio era una forma de aplauso. «Un vaso de agua, por favor», susurró el anciano, su voz temblorosa pero digna. La petición resonó como una ofensa en los oídos de Ricardo, quien soltó una carcajada afilada y cruel. «El agua aquí es para clientes, no para parásitos que apestan a miseria. Largo de aquí, viejo inútil, antes de que te eche a patadas». El anciano sintió el peso de cada mirada, una humillación que le oprimía el alma. Si crees que la humildad es la mayor riqueza, dale a me gusta y sigue esta historia para ver cómo la justicia actúa cuando menos te lo esperas. Expulsada del salón, Elena se refugió en el frío callejón trasero, el eco de la risa cruel de Ricardo todavía resonando en sus oídos. Cada palabra venenosa era una herida abierta. No lloraba por el trabajo perdido, sino por la injusticia aplastante. ¿Cómo le explicaría a su madre enferma que ya no podría comprar sus medicinas? La impotencia era un nudo asfixiante en su garganta, un peso mucho mayor que la miseria que Ricardo le había arrojado a la cara. A pocos metros, oculto en la penumbra de una puerta de servicio, el anciano observaba su silenciosa desolación. No veía a una empleada despedida, sino la encarnación de una nobleza que el dinero no podía comprar. En su rostro no había autocompasión, solo una dignidad inquebrantable que brillaba más que todas las luces del restaurante. Aquel silencioso acto de entereza fue la prueba final que él necesitaba. El destino de todos en El Esplendor estaba a punto de cambiar para siempre. El frío del callejón era un abrazo gélido que se aferraba a los huesos de Elena, pero no era nada comparado con el hielo que se había instalado en su corazón. Apoyada contra la pared de ladrillos ásperos, las lágrimas que se negaba a derramar frente a sus verdugos ahora amenazaban con desbordarse. Cada insulto de Ricardo, cada mirada de desprecio de los comensales, se repetía en su mente como un eco torturador. El despido no era solo la pérdida de un sustento, era la aniquilación de su dignidad, un castigo por un acto de simple humanidad. Pensó en su madre, en la cama, esperando las medicinas que ahora parecían un lujo inalcanzable. La desesperación era un pozo oscuro y profundo, y sentía que se ahogaba en él sin fuerzas para nadar hacia la superficie. El mundo, en ese instante, parecía un lugar diseñado para aplastar a los buenos y recompensar a los crueles. Fue entonces cuando un sonido frágil, casi imperceptible, rompió el silencio de su desolación. Un sollozo ahogado, proveniente de un rincón aún más oscuro del callejón. Elena alzó la vista, sus ojos acostumbrándose a la penumbra, y distinguió una pequeña figura acurrucada junto a unos contenedores de basura. Era un niño, no tendría más de 7 años, con la ropa gastada y la cara sucia de mugre y lágrimas. Estaba solo, temblando, no solo por el frío, sino por una pena que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. En ese momento, el dolor de Elena se vio eclipsado por un instinto más poderoso, la compasión. Olvidando su propia miseria, se enderezó y caminó lentamente hacia el pequeño con el cuidado de quien se acerca a un pájaro herido. No sabía qué le diría, pero no podía darle la espalda. No podía convertirse en una de esas personas que ignoran el sufrimiento ajeno. Al arrodillarse a su lado, su voz salió suave, un susurro para no asustarlo.
¿Qué te pasa, pequeño? ¿Estás perdido? El niño levantó la cabeza, sus ojos enormes y asustados fijos en ella. Negó con la cabeza, incapaz de hablar, y abrió su puño cerrado. Estaba vacío. Con una voz quebrada, explicó que su madre le había dado su última moneda para que comprara un poco de pan para él y su hermanita. La había guardado con tanto cuidado en su bolsillo agujereado, pero al correr para escapar de unos niños mayores que se burlaban de él, la moneda se le había caído. La había buscado por todas partes, entre la basura y las grietas del pavimento, pero había desaparecido. Era todo lo que tenían para cenar esa noche. Su historia era un espejo desgarrador de la propia impotencia de Elena, una miseria que resonaba profundamente en su alma. En ese instante, Elena sintió el peso metálico y frío en su propio bolsillo. Eran las monedas que Ricardo le había arrojado al suelo, el precio de su humillación. Cada una de ellas era un recordatorio del desprecio, del poder cruel que la había aplastado. Su primer impulso fue aferrarse a ellas, a ese último y patético vestigio de su salario. Eran suyas, ganadas con sudor y ahora recibidas con desdén. Dárselas al niño significaba quedarse con absolutamente nada, abrazar por completo la indigencia a la que Ricardo la había condenado. Era una decisión terrible, aferrarse a los restos de su orgullo herido o sacrificarlo todo por un completo desconocido. El mundo le había enseñado una lección brutal esa noche, una lección de egoísmo y supervivencia. Pero en su corazón, otra lección, la que su madre le había enseñado, luchaba por prevalecer. Y entonces tomó una decisión irreversible, un acto que definiría quién era realmente, no la limpiadora despedida, sino Elena, el ser humano. Metió la mano en el bolsillo y el contacto con las monedas ya no le quemó. Las sacó y sin dudarlo un segundo más, las puso en la pequeña mano del niño. «Toma», le dijo con una sonrisa que le costó un mundo dibujar en su rostro. «Esto es más que suficiente para el pan. Compra también un poco de leche para tu hermana». El niño la miró, sus ojos llenándose de una incredulidad que rápidamente se transformó en una luz de pura gratitud. No entendía de dónde había salido ese ángel en medio de la basura, pero su gesto había restaurado su mundo. Aquel pequeño acto de bondad, realizado en la oscuridad de un callejón, sin nadie que la aplaudiera, era la prueba definitiva de su carácter. Lo que Elena no sabía era que no estaban completamente solos. Desde la penumbra de la puerta de servicio, el anciano, don Samuel, había presenciado toda la escena. Había visto la desolación de Elena, su encuentro con el niño y su lucha interna. Observó, conteniendo el aliento, el momento exacto en que la compasión venció a la desesperación. Vio cómo ella transformaba el símbolo de su humillación en un instrumento de esperanza para alguien aún más desvalido. Para don Samuel, este no era un gesto trivial. Era la revelación final que había estado buscando. La bondad que se muestra ante los poderosos puede ser estrategia, pero la bondad que se ofrece en secreto, cuando no se tiene nada que ganar y todo que perder, esa es la verdadera medida del alma de una persona. Justo en ese momento, la puerta del restaurante se abrió con un chirrido y Ricardo salió al callejón para fumar un cigarrillo, su rostro todavía hinchado de arrogancia por su reciente victoria. Vio a Elena con el niño y una sonrisa venenosa se dibujó en sus labios. Al ver las monedas en la mano del niño, soltó una carcajada burlona y cruel. «¿De verdad, Elena? ¿Regalando la limosna que te di? Ahora entiendo por qué siempre serás una pobre diabla. No tienes instinto, solo una estupidez sentimental».
Se acercó, exhalando el humo en su dirección como si quisiera contaminarla con su propia podredumbre. El mundo se come vivos a los débiles como tú. Perteneces aquí, entre la basura, regalando las migajas que otros te tiran. Ricardo se sentía invencible, un rey en su pequeño y sucio reino de poder. Cada palabra era un nuevo golpe para Elena, pero esta vez ella no se inmutó. La gratitud en los ojos del niño había creado un escudo invisible a su alrededor. La crueldad de Ricardo ya no podía tocarla de la misma manera, porque acababa de reafirmar que a pesar de todo, no era como él. Se mantuvo en silencio con la cabeza alta, protegiendo al niño con su cuerpo. La arrogancia de Ricardo le impedía ver la verdad. No estaba presenciando un acto de debilidad, sino un acto de una fuerza que él nunca podría comprender. El juego estaba llegando a su fin, pero él, en su ceguera, creía ser el único jugador. Oculto en las sombras, don Samuel apretó los puños. La ira que sintió era fría y afilada como el acero. Cada palabra de Ricardo era un clavo más en su propio ataúd profesional. El gerente no solo había demostrado ser un tirano, sino también un necio incapaz de reconocer el valor real. Había confundido el oro con el barro y la virtud con la estupidez. En ese momento, la decisión de don Samuel se solidificó, convirtiéndose en una sentencia inamovible. Ya no se trataba solo de una lección, sino de una purga. El cáncer que corroía el corazón de su empresa tenía que ser extirpado de raíz, y de la forma más pública y ejemplar posible. Ricardo, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre él, apagó su cigarrillo en el suelo con un gesto de desprecio final hacia Elena. «Disfruta de tu nueva vida en la calle», siseó antes de darse la vuelta para volver al cálido y lujoso interior de su mundo. Creía que había cerrado el capítulo, que había expulsado la impureza de su santuario. No podía imaginar que esas palabras, pronunciadas en la oscuridad de un callejón, serían las últimas que diría como gerente de El Esplendor. El error fatal que sellaría su destino no fue despedir a Elena, sino subestimar el poder de un corazón puro. El niño, ajeno al drama de los adultos, apretó las monedas en su mano y le dio a Elena un abrazo rápido y torpe antes de salir corriendo, gritando un «gracias» que resonó en el callejón con la fuerza de una campana de iglesia. Para Elena, ese simple agradecimiento valía más que cualquier salario. Era la prueba de que había hecho lo correcto. Se quedó sola de nuevo, pero algo había cambiado. Ya no sentía la misma desesperación asfixiante. Había una extraña paz en su interior, la calma que sigue a una decisión tomada desde lo más profundo del ser. Había perdido su trabajo, pero había conservado su alma intacta. Mientras tanto, en las sombras, el anciano se movió por primera vez. Su cuerpo encorvado comenzó a enderezarse lentamente, como un árbol antiguo que recupera su majestuosidad. La expresión vacilante de su rostro fue reemplazada por una de determinación férrea. Había visto la más abyecta crueldad y la más sublime nobleza en el lapso de apenas una hora. La prueba había concluido. Ahora llegaba el momento del juicio. Lo que nadie allí imaginaba era que el escenario de ese juicio no sería un tribunal, sino el opulento salón del restaurante, y el veredicto cambiaría la vida de todos para siempre. El contraste entre los dos mundos, separados solo por una puerta, era abrumador. Adentro, el lujo, la indiferencia y la arrogancia de Ricardo celebraban su victoria. Afuera, en el frío y la oscuridad, la bondad de Elena brillaba con una luz propia, una luz que solo un hombre había sido capaz de ver, y ese hombre estaba a punto de abrir la puerta y dejar que esa luz inundara la oscuridad.
quemando las mentiras y revelando la verdad con una fuerza implacable. La confrontación era inevitable. Don Samuel respiró hondo. El papel de mendigo había terminado. Era hora de que el rey reclamara su trono, no para ostentar su poder, sino para impartir una justicia que había estado esperando demasiado tiempo. Se ajustó el gorro raído por última vez, no como un disfraz, sino como un recordatorio de la lección que había aprendido esa noche, que el verdadero esplendor no residía en las paredes de su restaurante, sino en el corazón de una humilde limpiadora. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y el protagonista no sería el gerente engreído, sino la justicia misma. El mundo de Ricardo se desmoronaba, pero su orgullo, como una bestia herida, era más peligroso que nunca. Mientras los guardias de seguridad se acercaban, con una nueva y temerosa deferencia hacia don Samuel, una idea negra y brillante floreció en la mente ponzoñosa de Ricardo. No podía aceptar esta derrota. No podía permitir que una simple limpiadora, un cero a la izquierda en su ecuación de poder, heredara su trono. El aplauso de los comensales era como sal en sus heridas abiertas. Debía extinguir esa admiración, convertirla en desprecio y arrastrar a Helena con él al abismo. Detuvo su marcha forzada con una brusquedad teatral, girándose para encarar a todos. Su rostro, antes pálido por el shock, ahora estaba enrojecido por una furia desesperada. Sabía que tenía una última carta que jugar, un último acto de veneno que rociar sobre el triunfo de la humildad. Era un movimiento arriesgado, una apuesta de todo o nada, pero en su caída estaba decidido a incendiar el templo. ¡Un momento!, gritó, su voz resonando con una falsa urgencia que silenció la sala de inmediato. Todos los ojos se volvieron hacia él. Don Samuel frunció el ceño, impaciente, pero Ricardo continuó apuntando un dedo tembloroso, no a Helena, sino a la caja registradora principal, un mueble antiguo y ornamentado que contenía las ganancias del día. Antes de que me echen como a un perro, exijo que se haga un recuento. Durante todo este espectáculo, he perdido de vista la caja. Con esta mujer merodeando, ¿quién sabe qué ha podido pasar? La insinuación era vil, una serpiente deslizándose por el suelo de mármol. Ricardo estaba tejiendo una red de sospecha, usando la propia bondad de Helena en su contra. Su acto de compasión hacia el mendigo se convertiría ahora en la coartada perfecta para un crimen que él mismo estaba inventando en ese preciso instante. El aire se cargó de una nueva tensión, mucho más incómoda que la anterior. La sonrisa de Ricardo era la de un chacal que ha encontrado una carroña inesperada. Conocía los procedimientos del restaurante mejor que nadie. Sabía que al final de cada turno, una suma específica de dinero, la recaudación de las comidas más exclusivas, se guardaba en un sobre sellado dentro de la caja fuerte de la oficina, a la que solo él tenía acceso. En el caos de la confrontación, mientras todos estaban distraídos por la revelación de don Samuel, Ricardo, en un movimiento rápido y desapercibido, había logrado deslizar ese sobre en el fondo del carrito de limpieza de Helena, que ella había dejado abandonado cerca de la entrada de la cocina. Era un plan nacido de la pura malicia, simple y brutalmente efectivo. Ahora solo tenía que representar su papel, el del gerente leal, preocupado por la integridad del negocio que amaba, incluso en el momento de su propia desgracia. «¡Revisen sus cosas!», exclamó Ricardo, su voz adquiriendo un tono de certeza indignada. «Revisen el carrito de esa mujer. Apuesto mi vida a que encontrarán algo que no le pertenece». La acusación era tan directa, tan venenosa, que dejó a Helena sin aliento.
Sintió cómo el color abandonaba su rostro. El calor del triunfo se convertía en un hielo paralizante. Miró a don Samuel, sus ojos suplicando que no creyera aquella mentira monstruosa, pero la maquinaria de la duda ya se había puesto en marcha. Algunos comensales empezaron a murmurar entre ellos, sus miradas cambiando de la admiración a la sospecha. La naturaleza humana es frágil, y la semilla de la desconfianza, una vez plantada en terreno fértil, crece con una rapidez aterradora. Elena estaba a punto de descubrir que caer desde lo más alto duele infinitamente más que no haber subido nunca. Don Samuel observó la escena con una calma impenetrable, sus ojos pasando del rostro desencajado de Elena al semblante triunfante de Ricardo. En su interior sentía una certeza absoluta en la inocencia de la mujer, pero entendía la dinámica del poder y la percepción pública. Ignorar la acusación haría que pareciera que estaba encubriendo a su nueva protegida, debilitando su autoridad desde el primer minuto. Para que la justicia fuera completa, no solo debía ser hecha, sino que debía parecer que se hacía. Con un suspiro casi imperceptible, asintió a uno de los guardias. «Hagan lo que pide», ordenó, su voz grave y sin emoción. «Traigan el carrito de la señora Elena y revísenlo. Aquí, a la vista de todos, para que no quede ni una sola sombra de duda». Cada palabra era un martillazo en el corazón de Elena, que sentía cómo el suelo se abría bajo sus pies. El carrito de limpieza fue empujado hasta el centro del salón, un humilde trono de miseria ahora convertido en el banquillo de los acusados. Era un símbolo de su vida anterior, de sus años de trabajo invisible y silencioso, y ahora Ricardo lo estaba usando para destruir su futuro. El guardia, con una expresión de disculpa en el rostro, comenzó a sacar los productos de limpieza, los trapos gastados, el cubo. Elena observaba, con el corazón latiendo desbocado en su pecho, una mezcla de pánico y una extraña resignación. Sabía que era inocente, pero también sentía la fuerza aplastante de la trampa que se cerraba a su alrededor. Ricardo observaba con los brazos cruzados, una sonrisa de suficiencia dibujada en sus labios, saboreando cada segundo de la humillación pública que había orquestado con tanta maestría. Estaba a punto de demostrarle a todos, y especialmente a don Samuel, que una rata de alcantarilla siempre será una rata, por mucho que intentes vestirla de seda. Y entonces ocurrió. De debajo de una pila de paños sucios, el guardia sacó un sobre grueso y abultado con el sello oficial de El Esplendor. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Era inconfundible. Ricardo se lanzó hacia adelante, arrebatándole el sobre al guardia y rasgándolo para revelar fajos de billetes de alta denominación. «¡Aquí está!», gritó, su voz vibrando de triunfo maligno. «La recaudación del día, más de 5.000 euros, se lo dije. Esta arpía se aprovechó de su bondad, señor Vargas. Mientras usted la ascendía, ella le estaba robando». La evidencia era irrefutable, visual, aplastante. La balanza de la opinión pública se inclinó de forma dramática e irreversible. Las miradas de sospecha se convirtieron en miradas de desprecio y condena. Elena se quedó petrificada, el aire escapando de sus pulmones en un silbido ahogado. Era imposible. No tenía sentido, pero allí estaba el dinero, una prueba tangible de una traición que no había cometido. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, no de gratitud o alivio, sino de una desesperación absoluta. El sueño, el milagro que había durado apenas unos minutos, se había convertido en la peor de las pesadillas. Ricardo se acercó a ella,
su rostro a centímetros del suyo, su aliento apestando a victoria podrida. Pobre ilusa, siseó en voz baja para que solo ella pudiera oírlo. Creíste que podías ganar, ¿verdad? Siempre serás basura, y la basura siempre acaba en el mismo sitio. Para el resto de la sala, su gesto parecía el de un hombre justo confrontando a una criminal. La humillación fue total y aniquiladora. Los mismos comensales que la habían aplaudido ahora la miraban con asco. El personal, sus antiguos compañeros, retrocedieron como si tuviera una enfermedad contagiosa. Se sentía desnuda, expuesta, juzgada y sentenciada en un tribunal popular orquestado por su verdugo. Su reputación, su dignidad, todo lo que había construido con una vida de trabajo honesto, se hizo añicos en un instante. Miró a don Samuel, esperando ver la decepción en sus ojos, el fin de su confianza. Sería el golpe de gracia, la confirmación de que estaba completamente sola, de que el mundo era, en efecto, un lugar donde la maldad siempre encontraba la manera de ganar. La caída fue vertiginosa, un descenso a un pozo de vergüenza mucho más profundo que cualquier callejón oscuro. Ricardo se giró hacia don Samuel, inflando el pecho con arrogancia. «Y bien, señor Vargas, ¿sigue pensando que esta ladrona es digna de dirigir su restaurante? He salvado su negocio de una víbora. Creo que, como mínimo, me merezco una disculpa. Y mi trabajo, por supuesto». Se sentía invencible. Había revertido la situación de una manera tan espectacular que ni él mismo podía creerlo. Había destruido a Elena y se había posicionado a sí mismo como el héroe, el guardián leal. Esperaba ver a don Samuel ordenar que arrestaran a Elena y le suplicaran que se quedara. La justicia en su mente retorcida había sido restaurada. El orden natural de las cosas, donde los débiles son aplastados y los astutos prosperan, había sido reafirmado gracias a su brillantez. Sin embargo, la reacción de don Samuel no fue la que Ricardo esperaba. El anciano magnate no miraba a Elena con decepción, sino con una extraña intensidad, como si estuviera viendo más allá de las lágrimas y la desesperación. Luego, su mirada se posó en Ricardo y no había gratitud en ella, sino un frío análisis. Don Samuel había vivido demasiado, había visto demasiadas traiciones y demasiadas actuaciones para dejarse engañar por una puesta en escena tan burda. Su mente, afilada por décadas de negociaciones y de leer las intenciones ocultas de los hombres, estaba trabajando a una velocidad vertiginosa, procesando cada detalle de la escena. La desesperación de Elena era genuina, un dolor puro y sin artificios, pero el triunfo de Ricardo era demasiado perfecto, demasiado ensayado. Elena, en un último acto de resistencia, levantó la barbilla, las lágrimas surcando su rostro, pero su voz, aunque quebrada, sonó con la fuerza de la verdad. «Yo no he robado nada», dijo, mirando directamente a los ojos de don Samuel. «No sé cómo ha llegado ese dinero ahí, pero juro por lo más sagrado que no es mío». Sus palabras, aunque sencillas, resonaron en el silencio tenso de la sala. No eran las palabras de una criminal acorralada, sino las de una inocente enfrentándose a lo incomprensible. Fue un acto de fe ciega en la única persona que le había mostrado bondad, una última apelación a la justicia en la que había creído tan brevemente. Y fue entonces cuando don Samuel notó algo, un detalle minúsculo que Ricardo, en su arrogancia, había pasado por alto. Una pequeña mancha de grasa en el sobre del dinero, una mancha idéntica a la que Ricardo tenía en el puño de su camisa, probablemente de apoyarse en la puerta de la cocina mientras esperaba el momento oportuno. Y luego recordó algo más,
La cámara de seguridad de alta definición que había instalado personalmente en la esquina sobre la oficina. Una cámara nueva, casi invisible, de la que ni siquiera el gerente tenía conocimiento. Una cámara que apuntaba directamente al pasillo donde Elena había dejado su carrito y donde Ricardo había pasado unos segundos a solas. Una sonrisa casi imperceptible, fría como el acero, se dibujó en los labios de don Samuel. Ricardo, ebrio de su aparente victoria, no se dio cuenta del cambio en la atmósfera. No vio la mirada calculadora del magnate, ni entendió el nuevo silencio que se había apoderado de la sala. Creía que estaba presenciando el final de Elena, la culminación de su venganza. Pero se equivocaba. No estaba presenciando un final, sino el principio del verdadero juicio. Un juicio donde las pruebas no serían un sobreplantado, sino una grabación irrefutable. Lo que nadie en esa sala sabía era que la trampa perfecta de Ricardo contenía el mecanismo de su propia destrucción y don Samuel estaba a punto de activarlo. La justicia no había sido derrotada, solo estaba tomando un respiro antes de su golpe final y devastador. La sonrisa de don Samuel era una máscara de hielo que ocultaba un volcán de furia contenida. No miraba a Elena, cuya inocencia era para él tan clara como el agua que le había ofrecido. Sus ojos, afilados como fragmentos de obsidiana, estaban clavados en Ricardo, analizando cada matiz de su actuación. La estudiada indignación, el triunfo malicioso que no lograba ocultar del todo, el brillo febril de la desesperación en su mirada. Don Samuel había construido su imperio descifrando a los hombres, leyendo las ambiciones y las mentiras que se esconden tras las sonrisas y los apretones de manos. Y lo que veía en Ricardo era la más burda y transparente de las farsas. El gerente, en su arrogancia, creía estar representando una obra maestra de la manipulación, sin darse cuenta de que su público era el más experto crítico del mundo. Un hombre que había visto traiciones mucho más sofisticadas y que podía oler la podredumbre del engaño a kilómetros de distancia. La calma de don Samuel no era indecisión, era la quietud del depredador que ya ha visto a su presa caer en la trampa y simplemente está decidiendo cómo disfrutar del golpe final. Para él, la escena no era una tragedia, sino una confirmación necesaria de la profundidad de la corrupción que había permitido crecer en el corazón de su negocio. Mientras el veneno de la acusación se extendía por la sala, la mente de don Samuel trabajaba con una precisión quirúrgica, rebobinando los acontecimientos de la última hora. No pensaba en el dinero, una cantidad insignificante para él, sino en los detalles, en las pequeñas piezas del puzzle que no encajaban. Recordó la forma en que Ricardo se había movido durante la confrontación inicial, su trayectoria por el salón. Recordó el breve instante en que el gerente, mientras todos los ojos estaban fijos en el anciano que se revelaba como el dueño, se había deslizado hacia la zona de servicio, supuestamente para llamar a seguridad. Un movimiento que en su momento pareció lógico, pero que ahora adquiría un significado siniestro. Era una ventana de oportunidad, no más de 30 segundos, pero suficiente para un hombre desesperado y astuto. La mente de don Samuel era un archivo de observaciones, y en ese archivo, una imagen comenzó a brillar con una luz incriminatoria. Una imagen que Ricardo creía que nadie había registrado. Era el momento de consultar ese archivo secreto, la prueba irrefutable que separaría la verdad de la mentira de una vez por todas. La clave de todo, la pieza que Ricardo en su soberbia ignoraba por completo, no estaba en los testimonios de los presentes ni en la palabra de una humilde limpiadora contra la de un gerente establecido.
La clave estaba oculta a plena vista, silenciosa e implacable. Hacía 6 meses, tras un pequeño incidente de robos internos en otra de sus sucursales, don Samuel había ordenado una mejora radical en la seguridad de todos sus establecimientos. Pero fue más allá de lo que su equipo de seguridad le recomendó. De su propio bolsillo y en el más absoluto secreto, había financiado la instalación de una serie de microcámaras de última generación, casi indetectables, en puntos ciegos estratégicos. Una de ellas, la más avanzada, estaba camuflada en un discreto detector de humos en el techo del pasillo que conectaba el salón principal con las oficinas y la cocina. Una cámara que grababa en ultra alta definición y con un ángulo de visión perfecto de la zona donde Elena, como era su costumbre, dejaba su carrito de limpieza para no estorbar. Ricardo conocía el sistema de seguridad antiguo, pero de este nuevo ojo que todo lo veía no tenía ni la más remota idea. El magnate sintió una oleada de ira gélida al pensar en ello. Había instalado esas cámaras para proteger su negocio de amenazas externas o de la deshonestidad menor. Nunca imaginó que su lente capturaría un acto de maldad tan calculado y ruin, perpetrado por el hombre en quien más había confiado para dirigir su restaurante insignia. La ironía era brutal. Ricardo, en su intento de destruir a una inocente, había actuado justo en el único punto del restaurante que estaba bajo la vigilancia personal y secreta del mismísimo dueño. Era como si el destino, con un sentido del humor macabro, hubiera guiado sus pasos hacia el escenario perfecto para su propia perdición. Don Samuel se permitió una fracción de segundo para saborear la anticipación de la justicia poética que estaba a punto de desatar. No sería una simple exoneración para Elena, sería una aniquilación pública para Ricardo, una lección que resonaría en cada rincón de su imperio. La tecnología, a menudo fría e impersonal, estaba a punto de convertirse en el instrumento de una venganza muy personal y muy merecida. Ricardo, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, se envalentonó ante el silencio prolongado de don Samuel. Lo malinterpretó como una debilidad, como una duda. Creyó que el viejo magnate estaba recalculando, quizás lamentando su decisión impulsiva de ascender a una ladrona. Decidió presionar, clavar el último clavo en el ataúd de Elena. «Y bien, señor Vargas», dijo, su voz goteando una falsa preocupación. «Es una situación lamentable, lo sé, pero la evidencia es clara. Por el bien del restaurante, debemos actuar con rapidez. Sugiero que llamemos a la policía de inmediato para que se hagan cargo de esta delincuente. Yo me encargaré de que la transición sea suave y de restaurar el orden». Se estaba ofreciendo como el salvador, el hombre capaz de limpiar el desastre, un desastre que él mismo había creado. Su arrogancia era un sol negro, tan brillante que le impedía ver la sombra de la guillotina que ya se cernía sobre su cuello. Don Samuel levantó una mano, un gesto simple pero cargado de una autoridad que silenció a Ricardo al instante. «Paciencia, Ricardo. La paciencia es una virtud», dijo con una voz suave que era más amenazante que cualquier grito. «Usted habla de evidencia, y estoy de acuerdo. La evidencia es primordial. Pero una sola pieza de evidencia puede ser engañosa. Para hacer verdadera justicia hay que observar el cuadro completo». Se giró lentamente, su mirada recorriendo los rostros de los comensales que seguían el intercambio como si fuera una partida de ajedrez mortal. Afortunadamente para todos nosotros, y especialmente para la verdad, tengo la costumbre de ser un hombre muy minucioso. La forma en que pronunció la palabra minucioso envió un escalofrío por la espalda de algunos de los empleados más veteranos,
que conocían bien la reputación implacable de su jefe cuando se trataba de descubrir un engaño. Ricardo sintió una primera punzada de inquietud, una duda minúscula que intentó aplastar de inmediato. Sin apartar la vista de Ricardo, don Samuel hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza a un hombre alto y de aspecto severo que había permanecido inmóvil cerca de la entrada principal desde que comenzó el alboroto. Era Marcos, su jefe de seguridad personal, un hombre cuya lealtad era absoluta y cuya discreción era legendaria. Marcos asintió una sola vez, una comunicación silenciosa y perfecta entre dos hombres que se entendían sin necesidad de palabras. Se dio la vuelta y se dirigió con paso rápido y decidido hacia la oficina de administración, desapareciendo por la misma puerta por la que Ricardo había pasado antes. Nadie en la sala, excepto don Samuel, entendió el propósito de aquella misión. Para Ricardo fue un movimiento confuso, quizás para recuperar algún protocolo de despido o para llamar a las autoridades desde un teléfono privado. No podía ni empezar a imaginar lo que Marcos iba a buscar. No iba a buscar un documento, iba a buscar un veredicto digital, grabado y almacenado, esperando su momento para salir a la luz. El tiempo pareció detenerse. El aire en el esplendor se volvió denso, pesado, cargado de una tensión casi insoportable. Elena había dejado de llorar. Su cuerpo temblaba en un silencio de puro shock, su mente incapaz de procesar la pesadilla en la que su vida se había convertido. Los comensales permanecían en sus asientos, la comida olvidada en sus platos, susurrando entre ellos, especulando sobre el desenlace de aquel drama inesperado que era mucho más apasionante que cualquier espectáculo por el que hubieran pagado. Ricardo intentaba mantener una fachada de confianza, pero una gota de sudor comenzó a recorrer su sien. El control de la situación se le estaba escapando de las manos. Había esperado una resolución rápida, una victoria aplastante. En cambio, don Samuel estaba alargando el momento, tejiendo una red de suspense que empezaba a asfixiarlo. Cada segundo que pasaba era un segundo más para que algo saliera mal, para que su mentira perfecta desarrollara una fisura. En medio de su desesperación, la mente de Elena, como un mecanismo de defensa, le arrojó un fragmento de recuerdo. Una imagen fugaz y sin importancia que había presenciado apenas una hora antes. Estaba terminando de limpiar cerca de la entrada de la cocina cuando Ricardo pasó a su lado, camino del salón. Se detuvo un instante junto a su carrito, de espaldas a ella, y pareció ajustarse algo en el bolsillo de su chaqueta. En ese momento, ella no le prestó la menor atención, acostumbrada a la presencia nerviosa y arrogante del gerente. Pero ahora, esa imagen regresaba con una claridad aterradora. El gesto furtivo, la proximidad a sus pertenencias, la forma en que había mirado a su alrededor antes de continuar. No era una prueba, era apenas una sombra, una sospecha intangible, pero fue suficiente para encender una diminuta llama de comprensión en la oscuridad de su confusión. Él lo había hecho. De alguna manera, él había plantado ese dinero. La certeza la golpeó con la fuerza de una revelación, pero ¿cómo podría demostrarlo? Era su palabra contra la de él, y la evidencia física estaba en su contra. Justo en ese instante, Marcos reapareció en el umbral de la oficina. Su rostro era una máscara de impasibilidad, pero sus ojos, al cruzarse con los de don Samuel, transmitieron un mensaje claro: misión cumplida. En su mano sostenía una tableta electrónica delgada y moderna. Caminó a través del salón en silencio, cada uno de sus pasos resonando en la sala como el tic-tac de un reloj que se acerca a la medianoche.
Se detuvo junto a don Samuel y le entregó la tableta sin decir una palabra. El gesto fue solemne, casi ceremonial. Todos los ojos se fijaron en aquel pequeño dispositivo, un objeto tecnológico que de repente parecía contener el destino de todos los presentes. Ricardo lo miró con desdén, asumiendo que era alguna formalidad burocrática. Su mente, limitada por su propia falta de imaginación, no podía concebir la verdadera naturaleza de lo que contenía aquella pantalla. Ricardo no pudo contenerse más. La tensión y su propia arrogancia lo empujaron a hablar, a cometer su último y fatal error. Soltó una risa corta y burlona. «Ah, por fin, ¿va a mostrarnos el protocolo de la empresa para el despido de ladrones, señor Vargas? O quizás es una aplicación para llamar a la policía más rápidamente». Sea lo que sea, apresúrese. Esta farsa ha durado demasiado. Sus palabras, diseñadas para humillar a Elena una última vez, flotaron en el aire, cargadas de una soberbia que estaba a punto de hacerse añicos contra la dura roca de la realidad. Se sentía a un paso de la victoria total, ciego al abismo que se abría a sus pies, un abismo que él mismo había cavado con sus propias manos sucias. Don Samuel tomó la tableta, sus dedos moviéndose con familiaridad sobre la pantalla táctil. No miró a Ricardo. En su lugar, se dirigió a Elena, y su voz, por primera vez en mucho tiempo, fue suave, casi paternal. «Elena», dijo, «a veces, cuando la oscuridad parece total, es cuando la luz está más cerca de brillar. Dijiste que no sabías cómo llegó ese dinero a tu carrito. Bueno, creo que estamos a punto de resolver ese pequeño misterio para todos». El cambio de tono, la promesa implícita en sus palabras, hizo que Elena levantara la vista, una chispa de esperanza imposible naciendo en sus ojos inundados de lágrimas. La atmósfera en la sala cambió de nuevo. La anticipación se volvió eléctrica. Algo monumental estaba a punto de suceder. Luego, don Samuel finalmente giró su cabeza y clavó su mirada en Ricardo. La máscara de calma se había desvanecido, reemplazada por una expresión de desprecio glacial y poder absoluto. Sostuvo la tableta en alto, aunque la pantalla estaba apagada, como un juez que levanta el mazo antes de dictar sentencia. «Tienes razón en una cosa, Ricardo. Esta farsa ha durado demasiado», dijo, su voz resonando con una finalidad aterradora. «Pero no es la farsa que tú crees. En esta pantalla no hay protocolos ni números de teléfono. En esta pantalla hay una película muy corta, grabada hace menos de una hora. Y tú eres el protagonista». La confusión en el rostro de Ricardo comenzó a transformarse en un pánico helado al empezar a comprender la terrible implicación de aquellas palabras. El magnate hizo una pausa, permitiendo que el peso de su revelación se asentara en la mente de todos. «Verás, Ricardo, siempre he creído que el verdadero carácter de una persona no se muestra cuando sabe que la están observando, sino cuando cree que nadie la ve». Su sonrisa era ahora la de un cazador que acorrala a su presa. «Y resulta que yo tengo ojos en lugares donde nadie se imagina que los hay». Pulsó un botón en el lateral de la tableta y la pantalla cobró vida, mostrando una imagen nítida y a todo color. No era un documento, era una grabación de vídeo, clara como el cristal, del pasillo junto a la cocina, y en el centro de la imagen, congelado en el tiempo, estaba la figura inconfundible de Ricardo, con la mano dentro del carrito de limpieza de Elena. La trampa no había sido para Elena. La trampa, desde el principio, había sido para él. Ricardo había estado actuando en un escenario que no conocía, bajo una luz que no podía ver, para una audiencia de uno. El único hombre al que no podía permitirse engañar. El silencio en la sala era ahora absoluto, un vacío ensordecedor a punto de ser llenado por el sonido de una verdad irrefutable.
La justicia no solo estaba llegando, estaba a punto de ser proyectada en alta definición para que todo el mundo la viera. El elemento oculto, la cámara secreta, había sido revelado, y con él la semilla de la verdad comenzaba a germinar, lista para florecer en una espectacular e implacable inversión de fortunas. El juicio de Ricardo estaba a punto de comenzar, y el jurado era toda la sala. Si te está impactando cómo la verdad siempre encuentra un camino para salir a la luz, suscríbete a nuestro canal. Dale a me gusta a este video y compártelo. Prepárate, porque la confrontación que estás a punto de ver demostrará que no hay mentira que pueda ocultarse para siempre. El silencio que cayó sobre el esplendor fue más pesado que una losa de mármol. Cada comensal, cada camarero, cada alma en aquella sala contuvo la respiración, sus ojos fijos en la pequeña pantalla que don Samuel sostenía como si fuera la mismísima balanza de la justicia. Ricardo sintió un sudor frío recorrer su espalda, una humedad gélida que no tenía nada que ver con la temperatura del lujoso salón. Su mente, antes tan ágil para la crueldad y la mentira, se convirtió en un torbellino de pánico. ¿Una película? ¿Un protagonista? Era un farol, tenía que serlo, un truco desesperado de un viejo senil que se había encariñado con una empleada insignificante. Se aferró a esa idea con la fuerza de un hombre que se ahoga, repitiéndose a sí mismo que era imposible, que su plan había sido impecable, ejecutado en las sombras, lejos de cualquier ojo indiscreto. Su arrogancia, aunque herida de muerte, se negaba a rendirse, susurrándole al oído que saldría victorioso, que aquella no era más que la última y patética bravuconada antes de su triunfo definitivo. Pero en el fondo de su alma corrupta, una semilla de terror puro había comenzado a germinar, helando su sangre y paralizando sus pensamientos. Con un movimiento deliberado y carente de toda prisa, don Samuel pulsó el icono de reproducción. La pantalla cobró vida, mostrando una imagen de una nitidez asombrosa, una calidad de cine que contrastaba brutalmente con la crudeza de lo que estaba a punto de revelar. La grabación mostraba el pasillo de servicio desde un ángulo elevado y discreto, un punto de vista que nadie habría imaginado. El carrito de limpieza de Elena estaba allí, solitario y humilde. Durante unos segundos, la escena permaneció vacía, una calma tensa que amplificaba el suspense en la sala hasta un punto casi insoportable. Entonces, una figura entró en el encuadre. Era Ricardo. No el Ricardo tembloroso y acorralado que estaba ahora en el centro del salón, sino el Ricardo de hacía menos de una hora, seguro de sí mismo, con el paso rápido y la mirada furtiva de un depredador. Se movía con una eficiencia maliciosa, su cuerpo un instrumento de pura perfidia. El Ricardo real sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Era él, no había duda. Era su traje, su forma de caminar, su rostro. La negación comenzó a resquebrajarse y a través de las grietas se filtró el pánico más abyecto que jamás había conocido. La escena en la pantalla se desarrolló con una claridad implacable. El Ricardo del vídeo se detuvo junto al carrito. Miró rápidamente a ambos lados del pasillo, una precaución inútil contra un ojo que lo observaba desde arriba. Su rostro, captado en un primer plano perfecto, se torció en una mueca de desprecio y triunfo. Luego, con un movimiento rápido y preciso, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó el sobre abultado. No hubo vacilación. Con la destreza de un criminal experimentado, lo deslizó entre los trapos sucios del carrito, enterrándolo lo suficiente para que no fuera visible a simple vista, pero lo bastante accesible como para ser encontrado en una búsqueda superficial.
Tras completar su acto vil, se permitió una última sonrisa de suficiencia, un gesto de pura maldad que la cámara capturó con una fidelidad aterradora. Aquella sonrisa fue su sentencia de muerte. En el salón, un jadeo colectivo recorrió a los presentes, un sonido de horror y repulsión que fue como un golpe físico para el Ricardo de carne y hueso, cuyo rostro se había convertido en una máscara de cera pálida. La reacción de la sala fue una explosión contenida. Los murmullos de incredulidad se transformaron en exclamaciones de indignación. Las miradas que antes habían condenado a Elena ahora se volvieron hacia Ricardo, no con desprecio, sino con un asco profundo y visceral. Se sentía el cambio en la atmósfera. La inversión de la corriente de la opinión pública, que ahora era un tsunami de furia dirigido directamente contra él. Los comensales se señalaban unos a otros, comentando en voz alta la bajeza del acto, la crueldad calculada de un hombre que no solo había querido despedir a una inocente, sino aniquilar su reputación para siempre. El personal del restaurante, sus antiguos subordinados, lo miraban con una mezcla de miedo y repulsión. Habían sufrido su tiranía en silencio durante años, pero nunca habían imaginado la profundidad de su vileza. De repente, Ricardo ya no era su jefe, ni un hombre de poder. Era un monstruo desenmascarado, una criatura patética y despreciable, expuesta a la luz de la verdad más cruda. Para Elena, ver la grabación fue como despertar de una pesadilla interminable. Cada segundo del vídeo era una pieza del rompecabezas que su mente no había podido armar. La confusión y el pánico que la habían paralizado se disolvieron, reemplazados por una claridad dolorosa pero liberadora. Vio la traición en su forma más pura y se dio cuenta de que la maldad de Ricardo era mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. Las lágrimas que corrían por sus mejillas ya no eran de desesperación, sino de una vindicación abrumadora. El peso aplastante de la falsa acusación se levantó de sus hombros y por primera vez en horas pudo respirar hondo. Miró a Ricardo, no con el odio que él merecía, sino con una inmensa lástima. Vio a un hombre tan vacío por dentro, tan consumido por su propia amargura, que su única forma de sentirse grande era aplastando a los demás. En ese instante, Elena comprendió que, a pesar de haber sido humillada y despedida, ella siempre había sido la persona más rica de aquella sala. «Es un montaje, una falsificación», gritó Ricardo, su voz rompiéndose en un chillido agudo y desesperado. La negación era su último refugio, la última barricada de su orgullo destrozado. Se lanzó hacia adelante, con el dedo tembloroso apuntando a don Samuel, sus ojos inyectados en sangre. «Usted lo ha hecho. Ha falsificado ese vídeo para destruirme. Es una conspiración. Esta mujer lo ha seducido con sus cuentos de pobreza para robarme mi puesto». Sus acusaciones eran tan absurdas, tan delirantes, que provocaron risas de escarnio entre algunos comensales. Ya no era un gerente imponente, sino un niño con una rabieta, un mentiroso atrapado que, en lugar de confesar, intentaba incendiar el mundo a su alrededor. Su pánico lo había despojado de toda lógica y dignidad, revelando la patética criatura que se escondía bajo el traje caro y la sonrisa arrogante. Estaba completamente perdido, ahogándose en su propia ponzoña, y sus gritos solo lo hundían más rápido. Don Samuel no se inmutó ante el arrebato. Su calma era un muro de granito contra el que las olas de histeria de Ricardo se estrellaban inútilmente. Esperó a que el gerente se quedara sin aliento y entonces, con una voz gélida y cortante, habló. «Silencio», ordenó, y la palabra tuvo el efecto de un latigazo, callando a Ricardo al instante.
La tecnología no miente, Ricardo. A diferencia de ti, esta grabación proviene de un sistema de seguridad de grado militar que instalé personalmente. Cada fotograma tiene una marca de tiempo encriptada y una firma digital que es imposible de falsificar. Podría llamar ahora mismo a un perito judicial y lo confirmaría en menos de 5 minutos. Desmontó la mentira de Ricardo con una precisión quirúrgica, sin dejarle ni una sola vía de escape. No hay conspiración, solo hay tus actos, tus decisiones, tu maldad grabada para la posteridad. Con un gesto lento y deliberado, don Samuel giró la tableta hacia los empleados del restaurante, que se habían congregado en un grupo temeroso. «Mirad», dijo, su voz resonando con una autoridad implacable. «Mirad bien el rostro de la cobardía. Este es el hombre que os ha intimidado, que os ha humillado, que ha gobernado a través del miedo. Ved lo que hace cuando cree que nadie lo mira. Ved cómo traiciona, cómo miente, cómo intenta destruir a la persona más decente entre vosotros por puro despecho. Que esta imagen se grabe en vuestra memoria. Es la imagen de un hombre sin honor, sin integridad y sin alma. Forzó a todos a ser testigos, a participar en el juicio. No era solo un asunto entre él, Elena y Ricardo. Era una lección para toda la organización, una purga pública del cáncer que había estado creciendo en su interior. Cada par de ojos que se posaba en él era un nuevo clavo en el ataúd de la reputación de Ricardo. El mundo interior de Ricardo se derrumbó por completo. El suelo de mármol de El Esplendor, que durante años había sido el escenario de su poder, se convirtió en un abismo que se abría para devorarlo. Las caras de los comensales, de sus empleados, de Elena, de don Samuel, se arremolinaban a su alrededor, transformándose en máscaras de desprecio y juicio. El sonido de los murmullos se convirtió en un rugido ensordecedor en sus oídos. Su mente, en un último y fútil intento de autoprotección, se desconectó. Vio la escena como si fuera un espectador, observando a un hombre patético y sudoroso que se parecía a él ser despojado de todo. Su carrera, construida sobre una base de crueldad y engaño, se había desmoronado en menos de 10 minutos. Ya no era Ricardo, el gerente, era Ricardo, el fraude, Ricardo, el ladrón. Ricardo, la nada. La aniquilación de su identidad fue absoluta y devastadora. Seguridad, llamó don Samuel, y su voz, aunque no era un grito, cortó el aire con la agudeza del acero. Los dos guardias, que habían permanecido a una distancia respetuosa, avanzaron con una nueva determinación. Ya no había duda en sus rostros. «Saquen a este individuo de mi propiedad. Asegúrense de que recoja sus efectos personales de la oficina bajo supervisión y luego escóltenlo hasta la puerta. Su contrato queda rescindido por causa justificada con efecto inmediato». Hizo una pausa, mirando a Ricardo con un desprecio tan profundo que era casi palpable. «Y que le quede claro, no solo está despedido. Mañana a primera hora, mis abogados presentarán una denuncia penal por intento de robo, difamación y calumnia. Me aseguraré personalmente de que no vuelva a trabajar en esta ciudad, ni siquiera limpiando los baños de una estación de autobuses. Ha terminado». La sentencia fue brutal, total y sin posibilidad de apelación. Ricardo, al oír la palabra denuncia, pareció volver en sí. El terror puro reemplazó a la ira. «No, por favor, señor Vargas, no haga eso», suplicó, su voz ahora un gemido lastimero. Intentó arrodillarse, pero los guardias lo sujetaron con firmeza por los brazos. «Fue un error, estaba desesperado, le ruego piedad». La transformación de tirano a gusano fue instantánea y repugnante, pero no había piedad en los ojos de don Samuel. Solo había una justicia fría e inflexible.
Los guardias comenzaron a arrastrarlo hacia la salida. Ricardo se resistió débilmente, balbuceando disculpas y amenazas incoherentes, su cuerpo flácido por la derrota. Su salida fue un espectáculo patético, la humillante procesión de un rey destronado siendo expulsado de su propio castillo, no con honores, sino cubierto de vergüenza y deshonor. La puerta se cerró tras él, sellando su destino para siempre. Un silencio tenso se mantuvo durante un segundo tras el cierre de la puerta. Y entonces estalló. Un aplauso atronador, espontáneo y genuino, llenó cada rincón de El Esplendor. No era la palmada educada de un público satisfecho. Era una ovación, un rugido catártico de alivio y celebración. Los comensales, el personal, todos se pusieron de pie. Sus aplausos dirigidos no solo a don Samuel, sino también a Elena, que permanecía en el centro de la sala, temblando, abrumada por la tormenta de emociones. El sonido era una validación, una limpieza. Era el sonido de la justicia siendo servida, de la oscuridad siendo vencida por la luz. El aplauso lavó la humillación, borró los insultos y proclamó su inocencia ante el mundo. Era la sinfonía más hermosa que Elena había oído en su vida. Cuando el aplauso finalmente amainó, don Samuel se acercó a Elena. Su rostro, antes una máscara de furia glacial, se suavizó con una expresión de profundo respeto y calidez, casi paternal. Tomó suavemente sus manos, que todavía temblaban. «Elena», dijo, su voz ahora lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Le pido perdón porque un hombre como ese llegó a una posición de poder en mi empresa y le causó tanto dolor. Usted ha demostrado tener más integridad, más valor y más decencia en un solo acto de compasión que él en toda su miserable vida». Sus palabras eran un bálsamo para el alma herida de Elena, una disculpa pública que restauraba su dignidad de la manera más completa posible. Miró a los ojos del anciano magnate y vio en ellos una sinceridad que la conmovió hasta lo más profundo. Las personas como Ricardo creen que el poder reside en la capacidad de humillar a otros, continuó don Samuel, su mirada recorriendo la sala. Están equivocados. El verdadero poder, el único que perdura, reside en la capacidad de levantar a los demás. Se giró de nuevo hacia Elena y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Este restaurante se llama El Esplendor. Durante años pensé que ese nombre se refería al lujo, a la comida, a la decoración. Esta noche usted me ha enseñado el verdadero significado de esa palabra. El esplendor es la luz que emana de un corazón bueno, incluso en la más profunda oscuridad. La declaración fue tan poderosa, tan llena de significado, que un nuevo silencio respetuoso se apoderó de la sala, todos pendientes del acto final de aquella increíble obra. Entonces, don Samuel hizo el gesto que sellaría la inversión de poder de forma definitiva e irrevocable. Sacó de su bolsillo una tarjeta de acceso dorada, la llave maestra que abría todas las puertas y todos los sistemas de El Esplendor. La puso en la palma de la mano de Elena. «Ricardo ha sido destituido», declaró con voz firme y clara. «Pero este restaurante necesita un líder. Necesita a alguien que entienda que nuestro negocio no es solo servir comida, sino servir a las personas con dignidad y respeto. Necesita un alma, y esa alma es usted». Hizo una pausa dramática, asegurándose de que cada persona en la sala escuchara su siguiente frase. «Desde este mismo momento nombro a Elena nueva gerente general de El Esplendor, con el control total de las operaciones y con un sueldo que triplica el que ganaba su predecesor».
La transformación fue completa. La limpiadora humillada era ahora la directora todopoderosa. La justicia no había sido sutil. Había sido una avalancha, una tormenta que había barrido la podredumbre y había dejado en su lugar la promesa de un nuevo comienzo. El personal, que momentos antes la veía como una compañera en la miseria, ahora la miraba con una mezcla de asombro y un respeto recién descubierto. Los comensales ya no veían a una mujer invisible con un uniforme gastado, sino a la encarnación de una historia de redención, una heroína que había vencido al dragón. Elena miró la tarjeta dorada en su mano, su peso real y simbólico anclándola en una nueva realidad que apenas podía comprender. El bien no solo había ganado, había aplastado al mal, y el eco de esa victoria resonaría en los muros de El Esplendor durante mucho, mucho tiempo. La tarjeta dorada en la mano de Elena se sentía extrañamente pesada, un ancla de oro macizo que la ataba a una nueva y vertiginosa realidad. El estruendo del aplauso, que había sido un torrente ensordecedor, comenzó a desvanecerse en un eco lejano, reemplazado por el latido furioso de su propio corazón. Miró el objeto brillante en su palma, luego a los rostros de sus antiguos compañeros, ahora su equipo, y después al rostro paternal de don Samuel. No era un sueño. La humillación, el miedo, la desesperación, todo se había transmutado por un milagro de la justicia, en honor, poder y una abrumadora sensación de vindicación. Las lágrimas que aún surcaban sus mejillas ya no eran amargas, eran un bautismo, el agua que lavaba los años de invisibilidad y marcaba el comienzo de una vida que nunca se había atrevido a imaginar. Por primera vez, en el lujoso salón de El Esplendor, Elena no se sentía como una intrusa, sino como si por fin hubiera llegado a casa, un hogar que ella misma, con un simple acto de bondad, había ayudado a purificar y reclamar. El personal del restaurante, liberado del yugo helado de la tiranía de Ricardo, pareció despertar de un largo y oscuro letargo. El primero en acercarse fue el viejo chef de cocina, un hombre de inmenso talento cuya creatividad había sido sofocada durante años por el desdén del gerente. Con los ojos enrojecidos por una emoción contenida, tomó la mano de Elena y la besó con un respeto casi reverencial. «Señora gerente», dijo, y la palabra sonó extraña y maravillosa en sus labios. «Hoy ha salvado usted más que su propio trabajo. Nos ha devuelto el alma a esta cocina y a este restaurante». Uno por uno, los demás le siguieron. Los camareros, las ayudantes de cocina, el personal de limpieza, todos se acercaron para ofrecerle sus felicitaciones, sus sonrisas genuinas, sus promesas de lealtad. Ya no era solo Elena, la compañera, era su líder, una líder no impuesta por el poder, sino elegida por la virtud. Y en sus ojos, ella vio el reflejo de una esperanza renovada que era su primera y más grande victoria. Los comensales, que habían llegado esa noche esperando simplemente una cena exquisita, se marcharon habiendo sido testigos de algo mucho más memorable, una lección de vida. El drama que habían presenciado había transformado la atmósfera del lugar. Ya no era un simple escaparate de opulencia, sino un escenario donde la justicia poética se había manifestado de la forma más espectacular. Varios de ellos, figuras prominentes de la ciudad, se acercaron a don Samuel para felicitarlo por su sabiduría y a Elena para desearle éxito. Una influyente empresaria le entregó su tarjeta personal, ofreciéndole su apoyo y consejo. «El mundo de los negocios necesita más corazones como el suyo, señorita», le dijo con una sinceridad que conmovió a Elena. La validación no venía solo de su nuevo jefe,
sino de todo un mundo que, hasta esa misma noche, la había ignorado por completo. Se dio cuenta de que su acto no solo había cambiado su vida, sino que había tocado algo profundo en todos los que lo presenciaron. Don Samuel observaba la escena con una profunda sensación de paz. La ira que había sentido hacia Ricardo se había disipado, reemplazada por la serena satisfacción de haber hecho lo correcto. Miró a Elena, rodeada por el personal, y vio en ella no solo a una empleada digna, sino el futuro de su legado. Comprendió que su imperio, construido con ladrillos de ambición y cemento de estrategia, corría el riesgo de derrumbarse si su alma se corrompía. Ricardo era un síntoma de una enfermedad que él mismo, en su distancia y confianza ciega, había permitido que creciera. Elena era la cura. Esa noche, no solo había encontrado una nueva gerente para su restaurante insignia, había redescubierto el principio fundamental sobre el que había construido su fortuna, que el mayor activo de cualquier empresa no está en sus cuentas bancarias, sino en la calidad humana de las personas que la componen. Se prometió a sí mismo no volver a olvidar jamás esa lección. Con una sonrisa que iluminó su rostro, don Samuel levantó la mano para pedir silencio una vez más. Esta noche ha sido testigo de un final, pero también de un glorioso comienzo, anunció, su voz resonando con una generosidad recién encontrada. Para celebrar este nuevo capítulo, el restaurante El Esplendor cierra sus puertas al público por el resto de la noche. La cena y las bebidas corren por mi cuenta para todo el personal. Consideradlo una celebración de nuestra nueva dirección y un brindis por la integridad. Luego, con una mirada gélida que recordaba la furia de antes, añadió, y para asegurarnos de que el pasado queda verdaderamente atrás, he dado instrucciones a mis contables para que el bono especial de esta noche se deduzca íntegramente de la liquidación final del señor Ricardo. Que su crueldad pague por nuestra alegría. Un grito de júbilo estalló entre los empleados, sellando la lealtad hacia su nuevo jefe y su nueva gerente con un lazo de gratitud indestructible. En medio de la celebración incipiente, Elena dio su primer paso como líder. Se subió a una pequeña tarima y con una voz que temblaba al principio pero que ganaba fuerza con cada palabra, se dirigió a su equipo. No sé nada sobre ser gerente, admitió con una humildad desarmante que capturó los corazones de todos. Pero sé lo que se siente al ser invisible, sé lo que es trabajar duro y no ser valorado. Y os hago una promesa aquí, delante de todos. Mientras yo esté al mando, nadie en esta casa volverá a sentirse así. No somos solo empleados, somos una familia. Y El Esplendor será conocido no solo por su lujo, sino por el respeto y la dignidad con que tratamos a cada persona que cruza nuestra puerta, ya sea un cliente o uno de nosotros. Sus palabras, nacidas de la experiencia y la empatía, fueron más efectivas que cualquier discurso de gestión empresarial. Eran el manifiesto de un nuevo reino basado en la bondad. Más tarde, en la quietud del salón ahora vacío de clientes, don Samuel insistió en que Elena se sentara con él en la mejor mesa. Descorchó una botella de vino cuyo precio habría pagado el alquiler de Elena durante un año. Mientras llenaba su copa, le contó historias de sus propios comienzos, de cómo había empezado fregando platos en un pequeño restaurante, soñando con un imperio. Vi en tus ojos la misma chispa que yo tenía, Elena, le confesó. No es la ambición de tener más, sino el deseo de hacer las cosas bien, de tratar a la gente con decencia. Eso es mucho más raro y valioso que cualquier instinto para los negocios. En esa conversación, bajo las luces tenues del restaurante, se forjó un vínculo que iba más allá del de jefe y empleada.
Era un pacto de almas gemelas, una alianza entre la experiencia y la virtud, destinada a transformar no solo un restaurante, sino toda una empresa. Mientras tanto, a kilómetros de la cálida luz de El Esplendor, Ricardo se encontraba en la fría oscuridad de su propia creación. Sentado en el bordillo de una calle desierta, el eco de los aplausos para Elena todavía torturaba sus oídos. Su teléfono, antes un instrumento de poder que no paraba de sonar, ahora yacía en su mano, mudo y frío como una piedra. Las noticias vuelan rápido en los círculos de la élite, y la historia de su humillación, contada con todo lujo de detalles por los influyentes comensales, ya se había convertido en la comidilla de la ciudad. Su nombre se había vuelto veneno. Cada llamada que intentaba hacer iba directamente al buzón de voz. Cada puerta a la que podría haber llamado se le había cerrado en la cara. Había perdido su trabajo, su reputación y su futuro en una sola noche. Descubrió la verdad más amarga de todas, que el poder basado en el miedo se desvanece en el instante en que el miedo desaparece, dejándote completamente solo en el abismo que tú mismo has cavado. El contraste entre los dos destinos era absoluto. Dentro del restaurante, una fiesta improvisada había cobrado vida. La música llenaba el aire y la risa de los empleados, libre y genuina, resonaba en las paredes que antes solo habían conocido susurros temerosos. Elena, rodeada de sus compañeros, compartía historias y sueños, sintiendo por primera vez en su vida una sensación de pertenencia y alegría que el dinero no podía comprar. Fuera, en la soledad de la noche, Ricardo estaba siendo devorado por el silencio. El frío no era solo del viento de la calle, sino del vacío helado que se había apoderado de su alma. Había pasado su vida construyendo un castillo de arrogancia sobre cimientos de arena, y ahora la marea de la justicia lo había arrasado todo, dejándolo con nada más que los escombros de su propia maldad y un futuro tan oscuro y desolador como el callejón en el que se había refugiado. En un momento de calma, Elena se excusó y salió al balcón. Sacó su viejo teléfono, el corazón latiéndole con una emoción pura y abrumadora. Marcó el número de su madre. Cuando escuchó su voz frágil al otro lado, las lágrimas volvieron a brotar. «Mamá», dijo, su propia voz quebrada por la felicidad. «No te preocupes más por las medicinas, no te preocupes por nada, todo va a cambiar». Le contó la increíble historia, y su madre, entre sollozos de incredulidad y orgullo, solo pudo repetir una y otra vez: «Sabía que tu buen corazón te recompensaría algún día, hija mía. Sabía que el mundo al final vería la luz que yo siempre he visto en ti». Esa llamada, esa conexión con la persona que le había enseñado el valor de la compasión, fue la recompensa más real y significativa de todas. Era la confirmación de que su nueva vida no era un golpe de suerte, sino el fruto de una vida vivida con integridad. La historia de lo que ocurrió aquella noche en El Esplendor se convirtió en algo más que un simple chisme. Se transformó en una leyenda urbana, un cuento moderno susurrado en las cocinas y los salones de toda la ciudad. Se convirtió en una advertencia para aquellos que, como Ricardo, usan su poder para pisotear a los demás, y en un faro de esperanza para aquellos que, como Elena, se aferran a su humanidad en un mundo que a menudo parece recompensar la crueldad. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su apariencia sin molestarnos en mirar el contenido de su alma? ¿Cuántas veces hemos asumido que la riqueza material es un signo de superioridad y la pobreza un signo de fracaso? Aquella noche, un anciano vestido con harapos y una limpiadora con un corazón de oro
le recordaron a toda una ciudad que las apariencias son el más engañoso de los velos. Esta historia nos enseña una lección tan antigua como el tiempo, pero que a menudo olvidamos, que el verdadero valor de una persona no reside en la cuenta de su banco, en el coche que conduce o en el título que ostenta en su tarjeta de visita. La verdadera riqueza, la única que perdura a través de las tormentas de la vida, se encuentra en la compasión, la integridad y la valentía de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. La arrogancia de Ricardo fue la arquitecta de su propia prisión, una jaula dorada que se convirtió en una celda de aislamiento y vergüenza. En cambio, la humildad de Elena fue la llave maestra que le abrió las puertas de un palacio, no uno hecho de mármol y cristal, sino uno construido sobre los cimientos del respeto y el afecto genuino. Pensemos en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces has sentido que tu bondad era una debilidad en un mundo competitivo y despiadado? ¿Cuántas veces te han juzgado injustamente? ¿Te han hecho sentir pequeño o invisible? La historia de Elena nos recuerda que la bondad nunca es una debilidad, es una superpotencia silenciosa, es la fuerza que puede desarmar la tiranía, inspirar lealtad y, en última instancia, cambiar el curso del destino de maneras que nunca podríamos prever. La justicia puede parecer lenta, a veces incluso ausente, pero siempre encuentra un camino para manifestarse. A veces llega de la forma más inesperada, vestida con los harapos de un mendigo, para poner a prueba los corazones de los hombres y recordarles que el universo tiene una forma de equilibrar la balanza. Cada acción que realizamos, por insignificante que parezca, es una semilla que plantamos en el jardín de nuestro futuro. Un insulto, una humillación, una palabra cruel, son semillas de veneno que tarde o temprano crecerán y nos ahogarán con su propia ponzoña, como le ocurrió a Ricardo. Por otro lado, un simple vaso de agua, un trozo de pan ofrecido con compasión, un gesto de decencia en un momento de crueldad, son semillas de luz. Pueden parecer pequeñas e indefensas al principio, pero tienen el poder de crecer hasta convertirse en un árbol majestuoso que nos dará cobijo, frutos y una recompensa mucho mayor de la que jamás hubiéramos esperado. Elena no buscaba un ascenso ni una fortuna, solo buscaba aliviar la sed de un extraño, y al hacerlo, sació la sed de justicia de todo un mundo. La noche terminó, pero para Elena el sol apenas comenzaba a salir. Se quedó en el balcón, mirando las luces de la ciudad, un tapiz de millones de historias. Su historia ahora era una de esas luces, una luz brillante que demostraba que la esperanza no es una fantasía, sino una posibilidad real. Nos recuerda que no importa cuán oscuro parezca el camino o cuán solos nos sintamos en nuestra lucha por la decencia, nunca debemos subestimar el poder de un corazón puro. Porque al final del día, el verdadero esplendor no reside en las cosas que poseemos, sino en la bondad que compartimos. Y esa es una riqueza que nadie nunca nos podrá arrebatar. Si esta historia ha encendido una chispa en tu corazón y te ha recordado el inmenso poder de la humildad y la justicia, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos que inspiran el alma. Dale a me gusta para que este vídeo llegue a más personas que necesitan un mensaje de esperanza, y compártelo con aquellos que crees que necesitan recordar que la bondad siempre encuentra su recompensa. Y no olvides dejarnos un comentario. ¿Qué parte de la historia de Elena te ha conmovido más? Tu participación nos ayuda a seguir creando contenido que celebra lo mejor del espíritu humano.